Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. El día de hoy, 7 de julio, queremos darle la bienvenida de nuevo a su programa de Tu Médico en Casa, espacio dedicado a la salud, donde el día de hoy vamos a estar conversando sobre fibromialgia y su tratamiento. Este espacio llega a ustedes gracias a la Dirección General del señor Rafael Casella, al Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. ¿Cuál es la importancia y por qué quisimos el día de hoy conversar sobre fibromialgia? Es una enfermedad que es multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una enfermedad que puede estar producida por múltiples causas y que generalmente el tipo de dolor que produce, que puede ser un dolor asociado a múltiples otros factores, a muchos otros factores y a muchos otros síntomas, pueden desviarnos la atención en cuanto a la realización del diagnóstico. Esta es una enfermedad que va a atacar principalmente a los tejidos musculares y al tejido fibroso, y se va a caracterizar, o la persona lo va a referir, como un dolor generalizado, es decir, un dolor en todo el cuerpo y que se va a presentar con unos puntos de presión. Son 18 puntos de presión específicos y que por eso es que la persona lo va a referir en todo el cuerpo y es una enfermedad tan limitante. Estos puntos de presión van a estar distribuidos en todo el cuerpo y van a estar principalmente en la región cervical, es decir, en la región de la parte posterior del cuello, en la región mandibular o maxilar, en la región dorsal alta, es decir, en la parte superior de la espalda, en la región lumbar, en la espalda baja, en la cadera y rodillas y en los hombros y codos. Es por esto entonces que la persona cuando tiene esta enfermedad la va a referir en todo el cuerpo, porque estos puntos de presión van a estar distribuidos a lo largo del cuerpo. Estos dolores, cuando son muy agudos o muy fuertes, pueden estar irradiados. Entonces, una persona que tenga un punto de presión doloroso en la región cervical, por ejemplo, o en la región mandibular, puede referir un dolor de cabeza porque el dolor va a estar irradiado. Es decir, se va a referir hacia la cabeza y la enfermedad se puede manifestar con un dolor de cabeza. Por otra parte, una persona, por ejemplo, que pueda tener un punto doloroso en la región del hombro o en la región de la cadera, puede irradiarse el dolor hacia los pies o hacia las manos. Y es por esto que esta enfermedad es tan incapacitante y tan limitante, porque la persona se va a limitar mucho en sus actividades cotidianas, en sus actividades de la vida diaria, y por eso entonces la persona puede presentar además trastornos de ánimo, o sea, va a tener pues estados depresivos o estados de ansiedad porque se va a ver muy limitada en sus actividades normales cotidianas. Por otra parte, esta sensación de dolor puede estar acompañada de otro tipo de dolor, como por ejemplo el dolor urente, que es ese dolor quemante propio de la neuropatía, es decir, de los dolores nerviosos. Por otra parte, la persona puede sentir rigidez en las articulaciones, sobre todo rigidez matutina. Puede existir un dolor que es una sensación como de parestesias, hormigueo o corrientazos, que también está referido al dolor neuropático. Y la persona en general va a tener un estado de hiperalgesia, es decir, unos estímulos que en condiciones normales no van a ser dolorosos, la persona lo puede percibir como doloroso. Y ya vamos a hablar del mecanismo que va a producir todo esto. Además de esto, la fibromialgia no viene sola.
puede venir asociada a otros trastornos, como por ejemplo alteraciones del sueño. La persona normalmente va a sufrir de insomnio o de alteraciones en el cambio del patrón vigilia-sueño, es decir, va a presentar sueño durante el día porque no va a tener un descanso reparador durante la noche, y durante la noche entonces va a estar en estado de vigilia. Por otra parte, pueden haber alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria, y en los casos más severos donde se puedan presentar dolores pues muy agudos, muy fuertes y sobre todo muy irradiados, estas personas pueden presentar pues un estado depresivo, porque como ya dije, esta persona se va a sentir pues muy limitada en sus actividades diarias, en sus actividades cotidianas. La persona pues al salir a trabajar va a presentar mucho dolor, se va a ver limitada en hacer actividad física, se va a ver limitada en sus actividades diarias, en el cocinar, en el aseo personal, y esto va a hacer que la persona pues tenga muchos episodios de ansiedad y muchos episodios depresivos. Y es por esto la importancia de realizar un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico implica descartar todas aquellas enfermedades que puedan generar síntomas similares, como por ejemplo la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Uno de los factores o de los criterios que nosotros utilizamos para diferenciar, por ejemplo, la artritis reumatoide de la fibromialgia, es que los tejidos que, aunque presentan mucho dolor en la fibromialgia, no van a tener inflamación. Entonces, en las personas que presentan pues mucho dolor, va a haber dolor o compromiso de las articulaciones por el dolor que se puede presentar muy limitante. Sin embargo, no va a presentar ni inflamación ni deformidad, como en el caso de la artritis. Por otra parte, existen estudios paraclínicos que van a salir alterados en las enfermedades como artritis y en las enfermedades como el lupus. Sin embargo, las enfermedades como fibromialgia poco tienen el apoyo de exámenes paraclínicos. Básicamente, el examen de la fibromialgia se hace a través de un diagnóstico clínico, es decir, a través de una evaluación por el médico de unos criterios que ya vamos a mencionar a continuación, y que no vamos a tener pues el aval de unos exámenes de laboratorio que nos sustente la realización pues de este diagnóstico. Vamos entonces ahorita a un corte. De una vez vamos a proseguir con la entrevista con la fisioterapeuta Ángela Papadía, que nos va a estar acompañando el día de hoy para reforzar el tratamiento y para demostrar que la parte del tratamiento médico debe ir pues de la mano con el tratamiento complementario, manual y de fisioterapia, porque como veremos a continuación, la fibromialgia es una enfermedad multicausal y sobre todo de múltiples síntomas. Ya regresamos con Tu Médico en Casa. Hola a todos, nuevamente bienvenidos. Estamos conversando en este programa Tu Médico en Casa sobre fibromialgia. Ya conversamos sobre los síntomas principales, las características de la enfermedad, cómo diferenciarla de otras enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide, y vamos ahora a conversar sobre las causas que pueden producir esta enfermedad. ¿A qué se produce la fibromialgia? Esta es una anormalidad del sistema nervioso autónomo y neuroendocrino. Es decir, hay una alteración en el sistema de inhibición del dolor natural del cuerpo. Ya vamos a estar explicando esto. Sin embargo, una de las cosas importantes es que existen factores genéticos, es decir, la historia familiar de personas que hayan tenido otros familiares con fibromialgia lo hace a la persona pues predisponente de sufrir esta enfermedad. Por supuesto que también el sexo femenino, las mujeres tenemos una predisposición de tener en relación con los hombres de 7 a 1, es decir, por 7 mujeres que presentan la fibromialgia, un hombre puede presentar esta enfermedad.
Y hay otros factores como por ejemplo los factores psicosociales y el estrés medioambiental. Es decir, una persona que haya tenido por ejemplo un accidente de tránsito o que tenga mucho estrés laboral o que tenga problemas a nivel de su vida personal o mucho estrés, es decir, que no haya una respuesta adaptativa al estrés, puede ser un detonante para que comiencen a presentarse los síntomas de esta enfermedad, que como dijimos en el segmento anterior, es una enfermedad que puede presentarse con un dolor crónico y muy severo, que puede llegar a ser muy limitante y muy incapacitante. Ahora, conversando sobre todos los trastornos o todas las causas que nos pueden desencadenar la fibromialgia, tenemos que decir que el estrés psicosocial o el estrés medioambiental y los factores genéticos muchas veces pueden sobrevenir o pueden ser también predisponentes de otras enfermedades o de otros trastornos, como por ejemplo el síndrome del colon irritable. Sí, buenos días, sí, es un tema bien complejo y por eso quisimos abarcarlo. Si tienen alguna pregunta, pues vayan realizándola y vamos a ir respondiéndola en la medida de desarrollar el tema. Bueno, como venía diciendo, hay trastornos que pueden ser causados por el estrés psicosocial, por el estrés medioambiental y que pueden acompañar a la enfermedad de la fibromialgia. Por ejemplo, entonces estaba mencionando el trastorno o el síndrome del colon o del intestino irritable, como también el trastorno temporomandibular, trastornos de ansiedad o trastorno cognitivo mayor. Entonces, una persona que, por ejemplo, sufre de fibromialgia puede venir también entonces acompañada de otros trastornos, como por ejemplo una enfermedad que pueda tener estreñimiento o que tenga un patrón evacuatorio lento, es decir, que la persona evacúa en 3-4 días, que tenga un estreñimiento normal, o que tenga altos episodios o frecuentes episodios de ansiedad, o que simplemente, pues como ya dije anteriormente, tenga alteraciones en el patrón del sueño, tenga mucho sueño durante el día porque tiene un descanso no reparador o un sueño no reparador durante la noche. Por otra parte, hay un trastorno bien frecuente que se produce, pues bien común y asociado a la fibromialgia, que es el trastorno temporomandibular. Y se puede referir también como un dolor crónico y un dolor muy exquisito, es decir, bien localizado a nivel de la articulación temporomandibular, que es la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo y que se puede presentar pues también muy limitante porque la persona va a tener dolor al masticar o simplemente al lenguaje, al hablar, la persona puede producir un dolor o puede sentirse pues muy limitada. Por otra parte, entonces, hay algunos estudios que indican que existe, como ya dije anteriormente, una disminución o un bloqueo del sistema de disminución del dolor del sistema nervioso autónomo. Normalmente, nuestro sistema nervioso es capaz de inhibir el estímulo nociceptivo, es decir, el estímulo del dolor. Entonces, una vez que se percibe el estímulo doloroso, el sistema nervioso autónomo emite o genera unos analgésicos opiáceos que están naturalmente producidos en el cuerpo. Este sistema de bloqueo se ve disminuido o se ve interrumpido durante la enfermedad de la fibromialgia. Por otra parte, se han evaluado algunos pacientes con respecto a pacientes sanos que tienen una disminución en la secreción de neurotransmisores, como por ejemplo neurotransmisores, la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. A su vez, estos neurotransmisores van a actuar sobre el ciclo vigilia-sueño, van a actuar sobre la sensación del dolor y van a actuar sobre la adaptación al estrés y el estado de ánimo. Entonces, vamos a ver aquí, hay una intervención de alguien, su diagnóstico es solo a través de la sintomatología o hay un examen de laboratorio u otro estudio que pueda confirmar. Ya vamos a conversar sobre eso, ¿ok? Tengo la pregunta al tanto. Entonces, la disminución de estos neurotransmisores, como por ejemplo serotonina,
dopamina y norepinefrina, van a hacer entonces que estos estímulos nociceptivos, estos estímulos dolorosos, se perciban como exagerados o como estímulos muy dolorosos, cuando en condiciones normales a veces el estímulo no genera dolor. Por otra parte, como estos neurotransmisores van a estar involucrados entonces en el ciclo vigilia-sueño, vamos a tener una persona que va a tener muchas alteraciones para dormir, es decir, va a sufrir de insomnio porque va a tener una disminución de la serotonina a nivel del sistema nervioso central. Es una persona entonces que no va a tener una buena adaptación al estrés, con el estímulo del estrés, va a tener alteraciones o episodios de ansiedad y va a tener entonces aumento del apetito. Todo esto está relacionado con la disminución de estos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y que están directamente relacionados con la aparición de esta enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo para sufrir de esta enfermedad, pues ya mencionamos la genética, la historia familiar que puede presentarse. Entonces, una persona que pueda tener historias de otros familiares que puedan haber sufrido la enfermedad de la fibromialgia, pueden presentar la predisposición genética de sufrir la enfermedad. Ya mencionamos también el sexo femenino. Las mujeres tenemos pues más predisposición, sobre todo una relación de 7-1 con respecto al hombre, y el estrés ambiental, el estrés psicosocial y el estrés medioambiental. Es muy común, por ejemplo, en personas que han sufrido accidentes de tránsito o que han sufrido otras enfermedades, como por ejemplo infecciones virales o infecciones como enfermedades de Lyme o la hepatitis C. Infecciones que pueden estar directamente relacionadas con alteraciones nerviosas y que pueden predisponer o ser detonantes para la aparición de la fibromialgia. Personas con mucho estrés laboral, personas con mucho estrés a nivel personal. Como ya dijimos, esta enfermedad tiene un factor psicológico muy importante, y es por esto indispensable realizar el diagnóstico. Y voy entonces ahorita con la respuesta a ¿quién fue el que hizo la pregunta? Rey Venezuela, sobre la realización del diagnóstico. Y es bien importante tener en cuenta los diagnósticos de los criterios del Colegio Americano de Reumatología, que nos habla de un dolor, una historia de dolor que tiene que ser crónico, es decir, aproximadamente de más de 3 meses. El dolor tiene que ser generalizado, tiene que ser referido por el paciente como generalizado, es decir, parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo y bilateral. Es decir, no puede ser ubicado en un solo lado del cuerpo, porque esto ya nos estaría hablando pues de otra patología, bien sea una hernia discal o bien sea la presencia de algún tumor, y que este dolor no puede venir acompañado de inflamación ni de deformidad, porque entonces ahí haríamos el descarte o estaríamos hablando de otra enfermedad, como por ejemplo la artritis reumatoide. Existen también enfermedades que pueden cursar con síntomas similares, como por ejemplo el lupus, que tiene sus criterios aparte diagnósticos. Otro de los criterios a tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de la fibromialgia son los puntos de presión dolorosos de los que hablamos al inicio. Estos son 18 puntos de presión que van a estar ubicados en la región cervical, en la región mandibular, en la región dorsal alta, es decir, en la espalda alta y baja, en la región lumbar, en la región de la cadera, en la región de la rodilla, en la región de los hombros y en la región de los codos. Ya dije anteriormente que el dolor tiene que ser bilateral, tiene que estar en la parte superior, en la parte inferior, y que tiene que ser próxima, por ejemplo, de más de 3 meses, lo que llamamos un dolor crónico. Vamos ahorita, ya nos están pidiendo un corte, vamos enseguida con la entrevista a nuestra fisioterapeuta invitada el día de hoy, la licenciada Ángela Papadía, y seguimos a continuación con más del tema. Nos vemos ahora.
Hola, bueno, nuevamente le damos las bienvenidas a este espacio dedicado a la salud, tu médico en casa. Recordemos que estamos todos los martes a las 10 de la mañana a través de la señal de www.tnoradio.com y a través de nuestras historias en Instagram a través de la señal de @tumédico.encasa. Ya estamos en el estudio con nuestra invitada del día de hoy, la fisioterapeuta Ángela Papadía. Conversamos anteriormente sobre la realización del diagnóstico sobre la fibromialgia y que nos basábamos en los criterios del Colegio Americano de Reumatología, la presencia de un dolor que tiene que ser crónico de más de 3 meses, un dolor que tiene que ser bilateral en ambos lados del cuerpo, un dolor que tiene que ser superior e inferior y que no nos limite en un área específica del cuerpo, ya que esto nos estaría hablando pues de otra patología que pueda estar relacionado con otra enfermedad. Además de esto, la ausencia de inflamación o de deformidad en las articulaciones, que es bien frecuente en, por ejemplo, otras enfermedades como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Como dije ya anteriormente, hay enfermedades como estas dos mencionadas que pueden presentarse de forma similar. Y que por esto nosotros cuando queremos hacer el diagnóstico tenemos que hacer estudios paraclínicos como por ejemplo el perfil reumatoide, los anticuerpos antinucleares, el perfil tiroideo para realizar el diagnóstico, y en ausencia de criterios para diagnosticar otras enfermedades diagnosticamos la fibromialgia. Por otra parte, la persona tiene que presentar otros trastornos asociados. Ya hablamos del síndrome de colon irritable, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, el insomnio y muchas veces la depresión, que viene directamente relacionado a esa disminución de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y que repercuten directamente en otras funciones y que están asociados directamente con la fibromialgia. Vamos entonces ya de una vez a hablar sobre el tratamiento, y para eso entonces le damos la bienvenida a nuestra estrella invitada del día de hoy. Preséntate, Ángela. Hola, mi nombre es Ángela Papadía. No sé si te estás viendo Sí. aquí. Okay. Ángela Papadía, soy fisioterapeuta con más de 18 años de trayectoria y bueno, nada, muchísimos casos de fibromialgia. Es uno de los retos fisioterapéuticos más difíciles porque es bastante complejo a nivel de otros campos, tanto como lo estabas hablando con el tema de psicología, todo un tema a nivel de sueño, y es muy difícil abordar un paciente que te refiere, tengo dolor 24 horas al día. ¿Okay? Entonces, desde la parte de fisioterapia se trata, lo más importante para mí es individualizar cada paciente, cada tratamiento. Nunca es igual. Correcto. Un buen diagnóstico por parte del médico tratante, y luego lo que hacemos es individualizar según lo que te refiere el paciente. Te estoy hablando de pacientes que de repente tú le haces un tratamiento y te dicen que algo que ha funcionado con otros a él no le funciona, que no te toleran ni siquiera el tacto, ¿ok? Entonces se te complica un poco, pero siempre lo primero que vamos a hacer en la parte de fisioterapia es tratar de bajar un poco los niveles de dolor a nivel localizado. O sea, me duele la zona lumbar, entonces nos vamos con los tratamientos convencionales, agentes físicos, un poquito de ejercicio, estiramiento, sobre todo los estiramientos como para compensar las posiciones antálgicas, ¿sabes? Todas esas posiciones que tomamos para evitar el dolor. Para evitar el dolor, entonces nos torcemos hacia el otro lado. Entonces ves un patrón de postura totalmente distinta porque buscamos es adaptar el cuerpo a lo que no nos duele. Entonces por ahí nos vamos. Bajamos un poquito el dolor, trabajamos estiramiento y bueno, en lo personal, que yo trato de hacer un trabajo integral, siempre trato de trabajarlo como un todo. Entonces trato de la parte emocional. Si veo que la cosa se complica, siempre refiero a todo lo que es un psicólogo, un psiquiatra. Trabajamos todo lo que es la parte de sueño. Hacemos como un trabajo bien completo de trabajar los hábitos,
porque es eso, hasta decirle acuéstate temprano, no trabajes mucho con el celular a ciertas horas, trata de mantener tus hábitos. Ay, pero es que me duele, bueno, vamos a tratar de disminuir todo lo que te pueda estar causando irritabilidad, todo lo que te pueda estar causando estrés, y entonces ahí viene la parte de la fisioterapia integral, que tratas dolor, tratas la relajación. Y bueno, en mi caso los trabajo mucho luego que los trabajo en consultorio, con la parte de dolor, la parte de estiramientos, después me los llevo a la parte de pilates terapéutico. Perfecto. Okay. ¿Qué ejercicios, por ejemplo, se pudieran mencionar o pudieras abarcar para una persona que tenga fibromialgia, que sabemos que es un dolor referido en todo el cuerpo? O sea, ¿cómo te enfocas en qué tipo de ejercicio, qué tipo de agente físico? ¿Cuáles son esas terapias, esos recursos que utilizas para este tipo de pacientes tan complejos como ya dijiste? Sí. En cuanto a los agentes físicos, es dependiendo de lo que el paciente tolere. Es como te digo, hay pacientes que no te toleran muy bien el calor, ¿ok? Hay pacientes que no te toleran el frío, entonces tú vas midiendo qué es lo que te va funcionando con ese paciente. Trabajamos un poquito la electroanalgesia con mucho cuidado, y nos hemos ido a la parte masaje terapéutico, depende de la tolerancia del paciente. He tenido pacientes que les va fenomenal porque baja mucho lo que es la tensión muscular, pero hay otros que no toleran ni siquiera el tacto Son suave. muy agudos, ¿Okay? Es muy agudo el estadio, entonces no te toleran, más bien los irrita. Entonces ahí te vas y retrocedes un poquito y trabajas con ese tipo de pacientes que no me toleran mucho la parte de masaje terapéutico, los trabajo con liberaciones miofaciales. Okay. De esos puntos de presión que hablamos. Esos puntos de presión. ¿Dónde has visto que se produzcan estos puntos más fuertes? La zona lumbar, la zona dorsal a nivel de escápulas. Okay. ¿Sabes? Todo lo que es supraescapular, todo lo que es la parte medial, ahí es una zona, yo creo que estadísticamente alta, ¿ok? Pero sobre todo eso, cuello, me hacía referencia a lo que estabas hablando de la parte mandibular. Hay muchos que te hacen bruxismo. Sí. ¿Qué es el bruxismo? Explícale el bruxismo es esa tensión constante de los maceteros, de todo lo que es la zona de la masticación, ¿ok? Y es una tensión constante de la ATM, de la articulación temporomandibular. Es eso que tú sientes que aprietas todo los el tiempo dientes. está contraído. Todo el tiempo, sobre todo en la noche. Hay gente que no es consciente y se despierta, y el bruxismo tiene mucha relación con dolores cervicales. Correcto. Dolores a nivel hasta de oído, de cabeza. Entonces la persona no se explica por qué le duele el oído, entonces va al otorrino, pero descartan y dicen no tienes nada. Y empiezas a indagar, de repente, o se da cuenta el fisioterapeuta, si están yendo a un fisioterapeuta, o el que se da cuenta es el odontólogo, por el desgaste. Entonces, pero el desgaste en los dientes, el desgaste de los dientes por la mordida excesiva. Y de hecho hay ciertos bruxismos que lo que hacen es mantener la contracción y hacer como una torsión, y lo que hace es desgastar, ¿okay? Porque rechinan los dientes de noche. Pero es algo que hay pacientes que se dan cuenta, hay otros pacientes que no. Y permanentemente están con el dolor. Hay gente que lo hace inconscientemente durante el día y se da cuenta. Hay pacientes que lo hacen exclusivamente de noche. ¿Ok? Sí me he dado cuenta de eso. Entonces los trabajamos integralmente. Entonces para pacientes que tienen bruxismo, por eso te digo que el diagnóstico y luego tú los vas conociendo, te vas como que dando cuenta. Por eso por lo menos yo soy hablo mucho con los pacientes, indago mucho. Entonces ¿y cómo estás durmiendo? Pero te duele aquí, y vas buscando diagnósticos que van asociados. Entonces lo del bruxismo es una gran estadística con los pacientes de fibromialgia. También uno lo asocia por la tensión emocional. En verdad que uno sabe cómo empatarlo. ¿Okay? Si es lo emocional que crea lo físico lo emocional. Okay. Y lo que mencionaste, que es súper importante, el cambio de estilo de vida, el cambio de patrones
el enseñar al paciente a dormir a una hora. Nosotros incluso en la página hicimos una publicación Estuvo excelente. sobre no utilizar equipos móviles en horas de la noche, porque esa luz blanca, esa luz de onda corta blanca que emiten por lo menos los celulares, están directamente relacionadas con la producción de serotonina. Entonces, si nosotros estamos a una hora previo a dormir, con el celular encendido o viendo la pantalla del celular y nos acostamos enseguida, esta producción de la serotonina va a disminuir. Y justamente la serotonina es uno de los neurotransmisores que va a estar involucrado directamente en la fibromialgia. Entonces esta persona no va a dormir bien, va a tener una alteración de sueño. Durante el sueño normalmente se restauran las fibras musculares que pudieron haberse roto durante el día. Entonces es un círculo vicioso. No voy a dormir bien. Por otra parte, entonces no voy a regenerar el músculo que pudo haber sufrido algún daño durante el día. Entonces al día siguiente vuelvo a tener dolor, porque es que además los neurotransmisores que están directamente relacionados con esto no están presentes para que me inhiba el dolor a nivel del sistema nervioso. Entonces es un círculo que además, si le sumamos todo el estrés psicosocial, el estrés medioambiental, la predisposición genética, el sexo femenino, van a ser muchas cosas que el tratamiento por eso va a ser pues complementario y va a ser tan amplio. No es solamente el tratamiento médico, porque hemos visto pacientes con el diagnóstico de fibromialgia que con una buena terapia física, una buena rehabilitación, una buena psicoterapia puede tener resultados positivos en cuanto a la disminución del dolor. Me están pidiendo un corte, aquí vuela el tiempo, y ya entonces regresamos con más de este tema fabuloso y tan interesante para muchísimas personas. Ok, bueno, le damos nuevamente la bienvenida. Estamos en el estudio de TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela, en compañía de la fisioterapeuta Ángela Papadía de Espacio Fisio. La pueden ubicar en las redes por @Espacio Fisio sin la E. Y bueno, Tu Médico en Casa, este espacio dedicado a la salud el día de hoy con un tema interesantísimo de fibromialgia y el tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento médico para cerrar luego con Ángela, que nos hable de la parte de la terapia física. El tratamiento médico generalmente se deja para aquellos casos en los que la terapia manual, la terapia física y la psicoterapia no es suficiente. ¿Y por qué nosotros primero abordamos la terapia física y la psicoterapia? Porque, como ya hablamos en el transcurso del programa, esta es una enfermedad que es multicausal, es decir, hay muchos factores que pueden estar predisponiendo o pueden estar produciendo esta enfermedad. Ya hablamos de los factores psicológicos, del estrés medioambiental, traumatismos, accidentes de tránsito, infecciones virales, enfermedad de Lyme. Hay múltiples causas que pueden desarrollar la enfermedad. También conversamos de la necesidad de diferenciarla o de descartar otras enfermedades como la artritis y el lupus que puedan estar produciendo síntomas similares y que nos puedan desviar de hacer una buena terapia. ¿En qué se basa el tratamiento y para qué se utiliza? Básicamente, como esto es una enfermedad tan limitante, nosotros buscamos es reincorporar a la persona a su vida normal. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que produce mucho dolor, es muy incapacitante, la persona incluso puede llegar a tener estados de ansiedad, estados depresivos, porque no se siente independiente, siente que tiene que depender de medicamentos o tiene que depender de un tratamiento que la haga activa o que nuevamente pueda involucrarse en su vida cotidiana. Como ya dijimos, esta enfermedad tiene múltiples síntomas y como está relacionada directamente con una alteración del sistema nervioso, ¿por qué se paró esto? Será volviendo a conectar. Ok. Como está directamente relacionada con los transmisores, va a tener muchos síntomas relacionados a los mismos, como por ejemplo alteraciones de sueño, síndromes depresivos, dolor
y contracturas musculares. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a asociar el tratamiento médico. El tratamiento médico va a estar pues entonces basado en analgésicos. Estos analgésicos muchas veces van a ser analgésicos opioides, como por ejemplo el tramal y la morfina. Nosotros en condiciones normales tenemos opioides en el cuerpo, en el sistema nervioso, que se van a encargar de realizar una analgesia autónoma en nuestro cuerpo. Sin embargo, muchas veces este sistema se ve inhibido. Entonces nosotros reincorporamos estos analgésicos de tipo opiáceos, que pueden ser el tramal o la morfina, para este tipo de dolor crónico. Por otra parte, tenemos entonces el uso de antidepresivos en los casos más severos, como por ejemplo antidepresivos tricíclicos o duloxetinas o venlafaxina, que son inhibidores de la recaptación de la serotonina, para que esta serotonina, este neurotransmisor, pues esté disponible y no afecte tanto entonces en nuestros estados de ánimo o nuestros estados de sueño. Por otra parte, los neuromoduladores, que pues nos están preguntando bastante, el uso de la pregabalina. Siempre, o no siempre, mejor dicho, se utiliza la pregabalina porque esto es un neuromodulador, es decir, esto va a intervenir sobre estos neurotransmisores y va a actuar directamente sobre el sistema nervioso, es decir, sobre los nervios y el dolor neuropático. No en todas las personas con fibromialgia se presenta el dolor neuropático, este dolor urente, este dolor quemante, sino más bien un dolor muscular. Y es por eso que no a todo el mundo le hace efecto la pregabalina, sino el uso de analgésicos, como ya dije, opiáceos, y el uso de relajantes musculares, asociados a veces a antidepresivos en los casos en que sea muy aguda la enfermedad y se presenten estos trastornos. Vamos entonces ahorita a conversar más con Ángela sobre el tratamiento manual, el pilates terapéutico y la fisioterapia como complemento de este tratamiento médico. Les recuerdo, por Instagram estamos también. Si presentan alguna duda, pues entonces emítanla para entonces tratar de responderlas en lo que queda de programa. A ver, Ángela, ¿qué nos puedes complementar del tratamiento? Sí, bueno, excelente. Siempre trabajamos en conjunto con un buen diagnóstico médico, con un buen tratamiento a nivel de medicamentos, ¿ok? Y complementamos. ¿Qué pasa? Lo que estábamos conversando fuera del aire. Una persona que te llega con un dolor localizado, ¿ok? Tú vas trabajando junto con el médico y su diagnóstico. La diferencia de repente entre un dolor muscular normal a una fibromialgia es que cede mucho más rápido. Tú ya ves en la segunda o tercera sesión que el paciente tiene prácticamente un 70% de mejoría. En la fibromialgia es mucho más lento y es lo que yo le digo a los pacientes con el diagnóstico: tienen que tener mucha paciencia, tanto paciencia al paciente como la familia, porque como estamos hablando de la parte integral, la familia también es un gran apoyo. ¿Okay? Porque no es fácil para la persona tener dolor constante y seguir con sus actividades de la vida diaria. Y además un dolor en todo el cuerpo, porque por ejemplo, a diferencia de una lesión cervical o de una cervicalgia o una lumbalgia mecánica o un dolor por una hernia discal, que es un dolor bien localizado y es un dolor que se puede irradiar, pero no va a ser irradiado a todo el cuerpo. Y es un dolor que de repente cede con ciertas posiciones, con ciertas actividades, ciertos estilos. Entonces tú ves que el paciente te dice: tengo una lumbalgia, pero sabes que yo me pongo acostada boca arriba con las piernas, que es la indicación que nosotros damos, con las piernas en 90 grados, ay, se me alivia bastante. Y no viene asociado con alteraciones de sueño, ni con estados depresivos. Entonces, por eso el diagnóstico tiene que ser bien integral. Okay. Lo que estábamos hablando de el pilates terapéutico, ¿okay? ¿Qué pasa con el pilates desde el enfoque de la fisioterapia? Yo entro en pilates como una alternativa personal y una alternativa profesional, y si veo, o sea, la ayuda, que es una asociación constante, o sea, muy directa con la parte de ejercicios terapéuticos que usamos nosotros en fisioterapia, y tiene todo un tema a nivel integral de que trabaja la respiración,
¿ok? Y eso calma mucho al paciente. Yo le meto un poquito de meditación, de concientización, visualización. Entonces, trabajo las dos cosas. El Pilates también tiene mucho de lo que es la parte de fortalecimiento desde el punto de vista progresivo. Tú vas trabajando progresivo con el alumno o con el paciente, y también tienes la parte de estiramientos para mejorar la postura. Entonces para mí es una técnica bastante importante, es una herramienta muy importante ya cuando tú quieres ir sacando un poquito al paciente ya del consultorio y ponerlo ya en un contexto un poco más social, más normal. El hecho de que haga grupo en épocas normales, el hecho de que vaya un grupo a un estudio, a un gimnasio, y tenga ese mismo grupo de apoyo, de amigos, amigas, eso es sumamente importante para el paciente de fibromialgia, que es un paciente que se encierra. ¿Ok? Porque todo me duele, por el mismo dolor, porque no quiere hacer una actividad. Estoy deprimido. Correcto. Y el otro tema es arrancar. Es lo que yo le digo a los pacientes. Lo importante es arrancar. Yo sé que es difícil arrancar porque me duele todo, pero poco a poco le vas a ir viendo el beneficio. Entonces, para mí eso es lo más importante: un buen diagnóstico médico, un buen trato a nivel de fisioterapia, que lo vea no solo como el paciente de fibromialgia, sino como un ser que tiene familia, que tiene deberes, que tiene trabajo, y que es una persona muchas veces incomprendida, porque qué fastidio, pero te duele siempre todo, ¿okay? Hay mucha ignorancia en cuanto al tema, ¿okay? Bueno, ya tenemos que irnos cerrando con el programa. Bueno, le agradecemos profundamente a Ángela la compañía el día de hoy. Recordemos que la podemos seguir a través de sus redes, @espacioficio, Ángela Papadía, estamos a la orden, @tumédico.encasa, y este espacio que llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casel, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuan, y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Nos vemos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Si hay alguna duda con respecto al programa, me la pueden hacer por las redes y serán respondidas. Nos vemos el martes que viene. Gracias por estar. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana, y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.